Bien, Heraldo, hablemos del tema de Bolivia, ¿no? Esta demanda que Chile presenta, se adelanta a la jugada del gobierno boliviano, presenta esta demanda en la Corte Internacional de Justicia, esta vez en relación a las aguas del río Silala. Primero, saber cómo se ve afectado esta demanda, ¿no? Este juicio en La Haya. Bueno, este juicio nosotros demandamos a Bolivia porque estamos hablando del año 2016. Bolivia nos había acusado, y concretamente Evo Morales, de robar las aguas del río Silala y había amenazado con demandarnos. Es decir, íbamos a terminar en la Corte Internacional de Justicia de La Haya con dos demandas. Exacto. La demanda marítima en contra de Chile y además entonces una posible amenaza por las aguas del río Silala, donde el argumento de Bolivia era: estas son aguas bolivianas, nacen de un manantial y no hay río internacional alguno. Y decía que Chile había intervenido el cauce. Y que Chile había intervenido el cauce a través de canales, canaletas. Canalización que había llevado el agua. Robar agua. Claro, para robar agua. Así es. Entonces, nuestra decisión fue: nos vamos a adelantar y vamos nosotros a demandar a Bolivia, porque estas son aguas internacionales, este es un río internacional y corresponde, de acuerdo al derecho internacional, un uso razonable y equitativo de aguas internacionales. Y además teníamos la historia, la cartografía, y pensábamos que la ciencia a nuestro lado. ¿Por qué la historia? Porque en distintas oportunidades, hasta el año 97, el gobierno boliviano reconocía que este era un río internacional. Habían declaraciones de canciller, de la propia instancia a cargo de las materias en la Cancillería boliviana, que tenían que ver con recursos hidrológicos, que reconocían que este era un río internacional. ¿Y cómo se entiende entonces el cambio de posición del gobierno boliviano? A eso voy. Segundo, la cartografía, porque incluso en el mapa del Tratado de 1904 aparece como el río Silala. Que naturalmente nace en Bolivia, pero entra a territorio chileno y desemboca en el mar. Así es, y todos los ríos internacionales nacen en algún manantial. El Amazonas nace en un manantial en Perú y llega, como sabemos, con el grueso del río más grande del mundo. En la cartografía boliviana también se reconoce. Y finalmente la ciencia. Nosotros teníamos ya antecedentes de unos estudios en la Universidad Católica hace 20 años que venimos siguiendo el tema en la Cancillería, y sabíamos entonces que este era un río internacional, pero fuimos a consultar con los mejores hidrólogos y geólogos a nivel mundial y les dijimos: ¿nos pueden apoyar en esto? ¿Creen ustedes que tenemos una demanda sólida? Incluso algunos de ellos nos dijeron: tenemos que ir al Silala. Nosotros decíamos: si aparecemos 20 personas en el Silala, los bolivianos se van a dar cuenta y capaz que presenten de inmediato una demanda frívola, digamos, sin ninguno de los antecedentes. Pero fuimos y afortunadamente logramos que los científicos dijeran: esto incuestionablemente es un río. Después hicieron estudios y nos han dicho: este es un río durante miles de años. Por lo tanto, este es un caso muy sólido para nuestro país. Es un caso mucho más acotado. La madre de todas las batallas ya la ganamos. O sea, fue el caso de la demanda marítima, donde se descartó, y los 8 fundamentos de esa demanda, 8 fundamentos jurídicos, fueron descartados por los jueces de la Corte. Que era un caso bastante más complejo. En esta ocasión usted dice: esto es bastante más limitado y fácil de demostrar. Exactamente, porque ¿qué es lo que tiene que decir la Corte? Eso no es un río internacional. Nosotros estamos seguros que es un río internacional. Y la Corte, si decide que es un río internacional, tiene que decir que tiene que haber un uso razonable y equitativo. Es decir, la parte del río que le corresponde a Bolivia, esas aguas pueden ser utilizadas por Bolivia, y la parte de Chile por Chile, evidentemente. Y no puede haber una alteración en el intertanto de la calidad o la cantidad de las aguas que fluyen hacia Chile. Una última pregunta, Heraldo. Después del caso madre, digamos, y luego de esta consecuencia del Silala y de los Twitter del presidente Evo Morales, en fin, ¿cómo se comienza a reescribir la historia de Chile y Bolivia? O sea, ¿entramos efectivamente en una etapa distinta, se cierra un capítulo y comienza otro para ambos países después de tratar de haber zanjado todo esto a la justicia internacional? ¿O vamos a seguir con el mal vecino molestándonos en el oído permanentemente? Bueno, es una buena pregunta. Antes, algo que no alcancé a contestar de lo de Andrea.
¿Por qué hace esto Bolivia para consumo interno? Tenemos a un presidente candidato, claro. Sí. Evidentemente. Ahora, él ha sido en este caso bastante moderado porque creo que él sabe, primero, perdió el caso histórico. Es el caso más importante de la historia de la diplomacia y el derecho internacional para Chile y para ellos, absolutamente. Aunque sigue insistiendo y distorsionando un poquito el resultado del fallo. Bueno, pero eso no se lo cree nadie, porque, o sea, lo que ha pasado en Bolivia, él sigue diciendo que esto es, en el fondo, una obligación de negociar. Tendrían que haber despedido a todo el equipo, no tendrían que haberle pagado al individuo, a los abogados, tendrían que haberle devuelto la plata, creo que al gobierno boliviano. Y no ha pasado nada de eso, entonces ahora él está más cuidadoso porque sabe además que en este caso tenemos argumentos muy sólidos y ha hablado de la conveniencia de negociar, ha insinuado algo por ese estilo. Pero, ¿qué pasa respecto al futuro? Lo que dice José Antonio, yo creo que, claro, lo que tenemos que es mirar a un futuro donde tengamos que entendernos con Bolivia y que ojalá podamos implementar un proyecto de integración económica, social, turística, cultural, en todos los ámbitos que sea posible. Pero eso depende de las dos partes. ¿Sin Evo Morales en Palacio Quemado es más fácil? Claro, sin Evo Morales es más fácil porque él, yo creo que ha utilizado el caso de Chile para consumo interno y yo creo que además él ha perdido mucha credibilidad en la opinión pública de nuestro país. Si bien es cierto que a nivel de gobierno uno tiene que tener siempre la serenidad de mirar que aunque el interlocutor lo haya insultado a uno, tiene que mirar a largo plazo cuáles son los intereses de Chile, separando, digamos, las emociones. En ese sentido, sería más fácil sin él, pero uno tiene que negociar con quien tiene al frente. Exacto. Y quién decide la opinión pública boliviana en este caso, aunque él fue rechazado en el referéndum del año 2016, en febrero del 2016, dijeron que no había reelección. Y sin embargo, él se las arregló para que el Tribunal Electoral lo pusiera en la papeleta. Torcer un poquito la mano a la Constitución ya. No le vamos a preguntar por Dobra Lucic, no se preocupe. Pero... Bueno, por lo menos yo dije claramente en una declaración que el presidente de la República debiera retirar el nombre de Dobra Lucic. Muy bien. Se demoró más de 24 horas con las consecuencias, pero al final que no haya persistido me parece lo mejor. Ya, está muy bien. Muchas gracias, Muñoz, muchísimas gracias por acompañarnos, que esté muy bien.